la inseguridad de nuestro país, que parece que aumenta, y en medio de todo ello una estrategia bastante cuestionada, una respuesta ante estos hechos que a muchos no les parece que sea la adecuada, principalmente porque a muchos tal vez les gustaría que fuera más frontal, no tan permisiva como a veces se percibe. Y para hablar más de esto, de la estrategia de seguridad a casi 4 años ya del gobierno federal, me parece si sumamos a la conversación al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor de seguridad que está aquí con nosotros en Mega Noticias. Muchas gracias, maestro, por estar en esta mañana de viernes. Y primero, preguntarle su balance en lo que llevamos de 4 años de este gobierno. ¿Cómo podría calificar la estrategia de seguridad considerando que en el último mes, vaya que los pusieron a prueba con los bloqueos y hechos en varias entidades del país? Muy buenos días, Francisco. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Sin duda, los 4 años en muchos campos han sido años perdidos. Hemos perdido a la única policía civil que teníamos con presencia nacional, con la Policía Federal. La Guardia Nacional nació como un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional y así ha seguido durante los 4 años y así quiere que el presidente siga, a pesar de que constitucionalmente eso está expresamente prohibido. La Guardia Nacional no ha resuelto el problema de la seguridad, básicamente porque sus integrantes, la abrumadora mayoría de los mismos, son miembros del Ejército. Y la disciplina con la cual se forma a un elemento del Ejército es muy distinta a la con la que se forma y se educa a los policías en México y en cualquier parte del mundo. Y hay varios datos que nos dan la razón. Prácticamente todas las puestas a disposición ante el Ministerio Público las realizan las policías locales. ¿Y cuáles son las locales? Las más vulnerables, las policías municipales. En promedio se requieren entre 15 y 20 elementos de la Guardia Nacional para poner a disposición a un presunto responsable. Y para que un policía ponga a disposición a un sospechoso se requiere en promedio entre 1.5 y 2 elementos, no más. Eso representa un fracaso dentro de la estrategia de seguridad que se ha realizado en los últimos años. La transferencia de recursos y de responsabilidades para la Secretaría de la Defensa Nacional en más áreas en las cuales los civiles eran las personas capacitadas en temas de espacio aéreo, en temas de control de puertos, han hecho que se ha militarizado la Administración Pública Federal en los 4 años, como nunca antes había pasado en la historia reciente de México. Recordemos que nuestro marco constitucional nació a partir de la rebelión de Venustiano Carranza en 1913, después del asesinato y golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero. Ese ejército se disolvió, no quedó nada del ejército porfirista. Y fue el ejército constitucionalista que recordamos y es el que le ha dado la continuidad histórica a México durante el siglo XX y el siglo XXI. Nos enfrentamos sin duda a una crisis no solamente de seguridad, sino de gobernabilidad y de constitucionalidad. Y son temas muy delicados y muy sensibles, Paco, por lo siguiente. ¿Qué tipo de responsabilidades pueden tener las y los funcionarios que con el uniforme de Guardia Nacional realicen detenciones o actos de autoridad y que sean contrarios a la Constitución? Muy probablemente todas las detenciones que estas personas hagan podrán ser consideradas de ilegales o de inconstitucionales de acuerdo a nuestro marco legal vigente y se liberará a las personas que hayan sido detenidas. Eso incrementará la discrecionalidad y autoridad y opacidad de los elementos en campo y como ya hemos visto, están sujetos a una extraordinaria presión en condiciones laborales muy deplorables. Hemos tenido noticias de acosos, de violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la Guardia Nacional y que no hay mecanismos para atender dichas quejas. Entonces tenemos una institución que no es policía, que no nació para ser policía, se le está obligando a elementos a hacer tareas para las cuales no están capacitados, ni están entrenados, ni para lo cual el Estado mexicano los educó y por eso tenemos esta situación. De hecho, hay entidades como la Ciudad de México, donde hay más elementos de la Guardia Nacional que entidades como Guanajuato, en donde la presencia del crimen organizado y los retos que han lanzado contra las autoridades locales no corresponden con los peligros que enfrenta la población.
Es decir, la esencia de la Guardia Nacional ha sido una esencia de un elemento castrense, de presencia territorial, pero sin las capacidades ni el conocimiento técnico suficiente para realizar actividades policiales. Y todo el país está pagando los platos rotos. Quiere decir entonces, maestro, que pues claro, la transición que se sigue proponiendo, porque está esta reforma sobre la mesa y su discusión ya es inminente, no es la solución que se piensa desde el gobierno federal, porque al parecer su lógica es, como están preparados para hacerle frente a muchas cosas que tienen que ver con la seguridad, pueden ser más efectivos. Y en todo esto, pues se debilitaron a las policías y las secretarías de seguridad comienzan a ser como cascarones únicamente. Así es, la Secretaría de Seguridad Federal es un cascarón. Como bien comentas, muchas secretarías de seguridad a nivel local están siendo dirigidas por elementos de la Sedena o elementos de la Marina. Y cada vez se relega más y más a las personas que tienen experiencia policial con formación en la materia y como civiles en México. Esto nos está llevando a un callejón sin salida y se está incrementando la presión dentro de la sociedad, pero particularmente en la gobernabilidad del país. Si el ejército falla en el tema de seguridad pública porque no es parte de su naturaleza, ¿a qué otra institución vamos a recurrir? Ya no hay, ya no tenemos absolutamente ninguna otra. Y ese es el principal riesgo que estamos enfrentando. ¿Qué es lo que pasará cuando el ejército, sin mecanismos de control, sin mecanismos de supervisión, sin un orden constitucional que lo tutele y lo proteja, cuáles son las actividades que estas personas van a poder realizar? ¿Se van a incrementar los actos de arbitrariedad? Muy probablemente. ¿Se van a incrementar las desapariciones forzadas? También. En México tenemos un problema estructural en muchos frentes. Uno de ellos son las fiscalías. Las fiscalías siguen siendo apéndices de los gobernantes en turno y se usan principalmente como vendetas políticas. La profesionalización prometida no se ha cumplido porque todo se está subordinando a un control político. Y no solamente lo vemos en los temas de seguridad, en temas de los académicos, en temas de las becas escolares. Todo está focalizado a que el poder tenga más poder. Y en ese juego perdemos absolutamente toda la ciudadanía. Ese es el principal riesgo de lo que estamos viviendo. No es un tema administrativo, semántico, constitucional. De ello depende la convivencia cotidiana de la sociedad y a lo que hemos estado acostumbrados las últimas décadas. Porque no solamente el problema de la seguridad no se va a resolver, sino que la inseguridad se va a incrementar, agudizado por un problema de constitucionalidad y de carencia de instituciones que hagan frente a la delincuencia. Insisto, si el ejército falla en esta encomienda, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Disolverlo? ¿Anularlo? ¿Quedarnos sin ejército? ¿Quedarnos sin fuerzas regulares para proteger la seguridad nacional del país? ¿Sin policías que protejan las calles y a los vecinos? Ese es el principal problema que estamos enfrentando. Tenemos miles de personas desaparecidas, más de 100,000. Diariamente se mata a un elemento de la Guardia Nacional o de las policías, más de 1,500 en lo que va del sexenio. Y las desapariciones siguen incrementándose. Si bien es cierto, los homicidios dolosos han tenido una tendencia a decrecer, se ha incrementado el número de personas desaparecidas, porque no hay homicidio si no hay cuerpo. Y ya hemos visto en diversos medios y en diversos videos cómo los integrantes de la delincuencia organizada en distintos puntos del país, después de un enfrentamiento, recogen los cuerpos y sin cuerpos no hay homicidio que perseguir. Esa es la tragedia que estamos viviendo, que el número de la cifra negra se incremente, que la violencia se siga incrementando y que la percepción de inseguridad que sufre la mayoría de la población en México, que es alrededor del 70%, en algunas entidades llega casi al 100% de que se sienten inseguras, se siga incrementando. Porque no tenemos policías, porque no tenemos ministerios públicos que hagan la tarea, no tenemos fiscalías que sepan procesar los delitos y tenemos una Guardia Nacional integrada por miembros del ejército que no están entrenados para ser policías. Así que estamos en un juego de perder todos, no solamente el gobierno, olvidémonos del presidente. El país y la sociedad en general estamos ante un reto mayúsculo que no se ha resuelto y por el contrario se ha profundizado la inseguridad en el país. Compleja, mala situación y no es nada más lo que se nos presenta, son todas las cifras negras y lo que nos señala ya usted, maestro, que amerita muchísimo análisis y pensarlo con cabeza, me parece bastante fría. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar y por poderlo escuchar, sobre todo muy interesante, y esperemos tener próximos espacios para seguir ampliando este y otros temas de seguridad. Muchísimas gracias y buen viernes. Muchas gracias igualmente y buen día, hasta pronto.